la presencia del Espíritu Santo en su vida, ¿cómo podemos ser guiados? ¿Cómo podemos ser redarguidos? ¿Cómo podemos ser transformados? El Espíritu Santo para nosotros es el todo, porque Él es el que nos guía. Él fue el que Jesús envió para que nos guiara en este peregrinaje cristiano. Él es el que nos iba a convencer, el que nos iba a llevar a toda verdad. El martes pasado hablábamos acerca de que... ¿De qué? ¿De qué? De la ley y la gracia, en la cual nosotros necesitamos comprender la gracia a través del Espíritu Santo. Porque el predicador se puede desbocar y puede hablar todo lo que tú quieras, pero el Espíritu Santo es el que está dentro de ti, redarguyéndote y convenciéndote y mostrándote la verdad, si el predicador te está mintiendo o te está hablando con propiedad. Amén. Entonces el día de hoy traigo un título, porque le decía a mi esposa, el Espíritu Santo, desde que terminamos el servicio el martes, hablando con ella, me da la palabra, me da un texto, y yo le digo, amor, el Espíritu Santo me está mostrando un texto, y lo tenía otra semana, y toda semana escuché ese mismo texto, y decía, bueno, padre, es... porque muchas veces pedimos confirmación, y cuando pedimos confirmación muchas veces es, ¿cómo se dice? Podría ser incredulidad. Porque cuando tienes a el Espíritu Santo, basta no solamente te lo digo. Pero a veces somos tan cabezones que necesitamos que nos repitan 1, 2, 3, 4 para que, hey, mira, es aquí, es aquí. Y me da este texto, pero cuando yo empiezo a profundizar acerca de este texto y empiezo a ver el contexto del texto que el Padre me había dado, le voy a decir algo. ¿Usted sabe que es un texto en la Biblia? Si no lo sabe, lo va a aprender. Existe un capítulo de 10 versículos en cualquier parte, lo tengo que buscar. Vamos a agarrar el capítulo del Salmo 23. Pero hay un texto que se puede agarrar. Ejemplo, digo, ay pastor, nada me faltará. Ese es el texto. Pero hay un contexto, hay algo más. Tú vas a tener más un pedacito de todo el título, de todo el capítulo. Entonces, el contexto, ese es el todo. Para tú poder comprender lo que te está tratando de decir el Espíritu Santo. Y quiero que esta hora te prepares tu mente, tu corazón y tu espíritu. Porque hablábamos de que no solamente ahora vamos a hablarle a su intelecto, sino queremos hablarle directamente a su espíritu para que sea vivificado y activado, si está dormido o no ha sido activado en su vida. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cometí el error de querer hablar o impactar su vida por medio del intelecto, pero el Espíritu Santo me convenció de que tengo que hablar directamente a tu espíritu para que pueda ser vivificado. Y el Espíritu Santo me da este título: el peligro de la incredulidad y la victoria de la fe. ¿Cómo se llama? El peligro de la incredulidad y la victoria de la fe. Vamos a leer el texto que el Espíritu Santo me dio martes. Él nos sale en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre Dios que estás en los cielos, te doy gracias por este mensaje que tú me has impartido a mí primeramente para yo poderlo digerir, masticar, comprender y poderlo enseñar. Estamos aquí como tu instrumento de honra para poder edificar un pueblo, Padre, porque tuyo es y yo también soy parte de ese pueblo en el cual necesito de tu presencia, necesito de tu palabra, necesito de amor y necesito que cada día me convenzas más y más y más de que necesito estar unido al Espíritu Santo. Gracias te doy y el pueblo de Dios dice amén. ¿Qué significa este texto? Cuando usted empieza a leer la Escritura, usted empieza a darse cuenta
que la escritura tiene dos cosas: bendición y maldición. Es una espada que contiene dos filos. Uno es para edificar, alimentar, y el otro es para exhortar, pero también trae condenación. Dice, ¿cómo así, mi hermano? Porque cuando yo envío un mensaje, la palabra corta tanto para allá como para acá. Porque el hecho de que yo estoy aquí predicando no quiere decir que yo no tenga que cumplir la escritura. Yo soy el primero que tengo que aprenderla y practicarla para poder enseñarla. El Espíritu Santo muchas veces me ha inquietado y me ha mostrado, porque dice la Escritura en 1 Corintios que viendo cara a cara ¿qué? La Escritura, podemos ver la condición de pecaminosidad. Lo hablamos el martes pasado, porque la ley se escribió para mostrar el carácter de Dios, para mostrar que nosotros contenemos pecado. Muchas veces cometemos el error y decimos que nosotros somos hermanos. Y la Biblia, cuando la empezamos a leer, nos damos cuenta que estamos fallando en uno, en otro y en muchos sin darnos cuenta. Porque dice en la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y cuando veo el contexto, quiero decirles que no les voy a hablar yo. Les va a hablar directamente a aquel que nos está guiando en este camino. Porque cuando tú, para entender este texto, tienes que leer el capítulo 13 y el capítulo 4 de Hebreos. Cuando tú comienzas a leer el capítulo 3, te das cuenta que había Moisés, habla de Moisés y Jesús, pero también habla de un reposo. Y ese reposo, mira lo que dice el Espíritu Santo. Dice, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Vamos a hablar acerca de ese reposo. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como cual dice ¿quién? Sabemos que el Espíritu Santo es una persona que mora dentro de nosotros. ¿Aquí quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, diga hoy. Este hoy se repite varias veces para explicar lo que significa el reposo. Mira lo que dice, si oyeres hoy su voz, nos confronta, porque el versículo 8 empieza diciendo, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿De qué está hablando el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos está recordando un acontecimiento que ocurrió en el desierto. Recuerdan que en la Biblia hay un hombre llamado Moisés que se le entregaron los 5 primeros libros llamados el Pentateuco, en el cual todo el Antiguo Testamento se regía. Moisés era considerado lo más alto, lo más top encima para guiar un pueblo, para saber cómo conectarse con Dios, pero también para conocer sus leyes. Este hombre llamado Moisés se le da la tarea de liberar a Israel de Egipto. Y yo me pongo a estudiar y me doy cuenta que no era tanto. Mira lo que le voy a decir. Para mí, el trabajo más difícil de Moisés no fue liberarlo de Egipto. El trabajo de Moisés fue guiar a un pueblo que no quería avanzar, a un pueblo rebelde, a un pueblo que tentó a Dios, a un pueblo que probó a Dios. Y yo veía y me daba cuenta que era difícil liberarlo de Egipto, pero más difícil era poder quebrantar ese corazón tan endurecido que tenían esas personas. Vamos a ver qué dice el Salmo 95, 7. De esto estaba hablando el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 3. El Salmo 95, 7 dice, porque Él es
nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su Padre y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿si oyeres qué? Hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hay 3 tipos de reposo, o hay varios tipos de reposo. Está el reposo que se le dio a los 10 mandamientos, donde decía, 6 días trabajarás y el séptimo lo santificarás y lo guardarás. Pero hay otro tipo de reposo. Aquí el Padre no está hablando de un reposo de no trabajar, está hablando de un reposo de una promesa de una tierra prometida. Pero también hay un reposo que dice que está prometido a cada uno de nosotros. Así como el Padre le prometió a Moisés una tierra prometida, en el cual Moisés solamente lo pudo ver de lejos. ¿Y por qué lo pudo ver de lejos? Vamos a ver. En el libro de Hebreos, el escritor nos enseña de que este pueblo estaba siendo comparado con el de Egipto. ¿Qué pueblo? Los cristianos que habían sido convertidos al Evangelio. Y hoy el Padre nos demuestra que hay personas que tienen dudas en su corazón. Hay personas que tienen inquietudes en la cual no sabe cómo afrontar circunstancias difíciles para ellos o para él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trajo este mensaje no por casualidad, es para que podamos entender. Todos los mensajes que se predican acá tienen un propósito. Si usted no presta atención al propósito, no se dará cuenta de los misterios que están escondidos. Y el Padre el día de hoy nos muestra de que estos cristianos estaban siendo comparados con ese pueblo que estaba rebeldizado en el desierto. Mira lo que significa eso. Recuerda que yo nombré Meriba y mencioné también Masá. Cuando tengan la oportunidad, investíguelo y se dará cuenta por qué en el libro de Hebreos habla de esto. Meriba significa rebelión, disputa, contienda o conflicto, y Masá significa prueba y tentación. Eso significa esas dos cosas. Este título lo colocó Moisés para recordar la disputa que hubo en el desierto, porque este pueblo estaba peleando porque quería agua y decía, ¿Dios está con nosotros o no? ¿Cómo sabe qué dice? Éxodo capítulo 17, versículo 7 está más especificado, dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es difícil hacer esa pregunta. ¿Por qué es difícil hacer esa pregunta? Porque nosotros muchas veces estamos delante de la gloria de Dios y no la percibimos. ¿Y por qué no la percibimos? Porque no tenemos los sentidos espirituales ejercitados. El que anda en el espíritu percibe las cosas que son del espíritu, pero el que anda en la carne no puede percibir nada. Por eso es que cuando entra a un lugar no siente nada, porque anda en la carne. ¿Y por qué dice así, mi hermano? Si es una persona que ora, es una persona que lee la escritura, es una persona, estamos hablando de hebreos que habían creído en Jesús. Pero estos hebreos tenían duda en su corazón, y esa duda era el razonamiento que no lo dejaba avanzar. ¿Por qué? Porque ellos conocieron toda su vida. Por eso les hablé el día martes pasado, les dije, he aquí, dejemos todas las cosas viejas en el pasado, vamos a hacerlas todas nuevas con Cristo Jesús. Porque muchas veces nos recordamos de lo que fuimos en el pasado, de lo que hacíamos en el pasado, de lo que fue en un pasado. Y esto era lo que estaba revelando el libro de Hebreos, de que había cristianos que habían creído en la gracia, pero había duda en su corazón. ¿Había qué? Había ¿cómo fue que les dije yo? Un espíritu de incredulidad.
Porque aunque habían visto señales, prodigios y señales, milagros, había aún todavía incredulidad en su corazón. ¿A causa de qué? Del razonamiento. Entonces, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento con Moisés? Con Moisés pasaba esto. Este pueblo vio como Moisés abrió el mar en dos. ¿Se acuerdan? También vieron cómo el Padre hacía descender maná. No solamente eso, también dice que de noche era una columna de y en el día corrígeme, ¿cómo decía? ¿En la noche? El fuego. ¿En el día? Amén. Es una señal. Pero ¿qué otra señal dijeron? Este pueblo era tan rebelde que le decía a Moisés: ya estamos cansados de maná, damos carne, porque en Egipto comíamos y teníamos. Y el padre aún les dijo: bueno, ¿qué le envió? Una codorniz, palomita. Y este pueblo, aún viendo todas esas señales, incluso empezaron a ser mordidos por la serpiente. ¿Y qué pasó? Levantaron una vara para que todo el que mirara la vara no muriera a causa del veneno de la serpiente. Pero esa vara tenía un significado, que así iba a ser levantado el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y este pueblo aún estaba incrédulo y decía: tenemos sed. ¿Cómo así? Todavía este pueblo, viendo que Moisés siempre se dirigía, mira lo que yo les voy a explicar. La ley hace que tú le tengas miedo a Dios, pero la gracia hace que tú le tengas amor a Dios. No es lo mismo servir a Dios con miedo que servir a Dios con amor. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo por dentro, tú no vas a servir al Padre por amor. Y el Padre me decía: explícale bien lo que le estaba explicando el martes pasado, porque tú bien dijiste, no hay nada que usted tenga que hacer para agradar a Dios. Explícale eso, porque ellos van a malinterpretar. Y esto quiere decir esto: cuando usted tiene la gracia, es porque ha recibido a quién? A Jesucristo en su corazón. Ahora usted no se va a ganar el favor o no se va a ganar la salvación. Si usted recibió a Jesucristo en su corazón, usted va a obrar no para ganarse la gracia o para ganarse el favor o la salvación. Usted va a obrar, va a hacer las cosas bien porque ama a Dios. Usted va a caminar por amor a Dios. Usted va a servir a otros por amor a Dios, no para ganarse el favor de Dios, no para ganarse la salvación. Usted va a obrar porque usted ama a Dios. Eso es la gracia en su vida. Entonces, el libro de Hebreos le está explicando a esta gente que, y los estaba comparando con un pueblo rebelde que siempre estaba con un pensamiento de duda, un pensamiento de incredulidad, pero no solamente, estaban siempre razonando. Si Moisés decía esto, ¿pero por qué? Incluso hasta hubieron hombres que se levantaron en contra del líder, Moisés. Eso lo podemos ver en la rebelión de Coré. Se rebelaron contra el líder. No le bastó rebelarse contra el líder, siempre buscaban la manera de hallar a Dios. Crearon un becerro de oro, porque no querían la dirección de Dios, sino que Moisés estaba tratando de crear un becerro de oro. Y usted me dice: hermano, que no entiendo lo que tú me estás hablando, para mí esto está en chino, pero yo le estoy diciendo que no le estoy hablando a su intelecto, le estoy hablando directamente a su espíritu. Y yo sé que el Padre le va a sacar de duda a todo el que esté presente y que nos esté escuchando a través del parlante, porque muchas veces no entendemos por qué Jesús, pudiendo predicar acá, por qué colocó un parlante que se escucha lejos. Por eso mismo, porque el parlante es para que el mensaje pueda llegar más lejos. Hay personas que no vienen acá, pero siempre nos dicen: estuve escuchándolo desde mi terraza y pude escuchar toda la predicación, aunque no están aquí, pero desde su casa están escuchando. Yo sé que este mensaje está llegando a una persona y está respondiendo dudas que tiene en su corazón. Le pedí a la guía del Espíritu Santo y empezar a resumir todo el texto, porque si le leo los 2 capítulos no acabamos hoy.
Y este pueblo hacía cosas que no le agradaban. Y este pueblo era un pueblo rebelde. Este pueblo, dice Dios, que estuvo vagando 40 años en el desierto. Pero dijo, y juró que no entrarían en su reposo. Esta gente que fue liberada de Egipto, esta gente que vio las señales del Padre, esta gente que estaba teniendo el favor, tenía la propuesta del reposo que era la tierra prometida a Canaán. Pero Dios dijo, como me habéis tentado, dice que juró en su ira que no entrarían en su reposo. Ahora yo les hago la pregunta, ¿quiénes entraron en ese reposo? Ni siquiera Moisés entró. Solamente los que tuvieron fe y se mantuvieron firmes hasta el final. Y de todo un pueblo solamente entraron 2 personas. Y los hijos de los rebeldes, que eran Josué y Caleb. Y la descendencia de todas esas personas que murieron en el desierto. ¿Por qué el Espíritu Santo nos trae este mensaje? Porque dice que la propuesta está. Jesús dijo que prepararía moradas. ¿En dónde? Jesús se fue a preparar moradas. Hay una tierra prometida espiritualmente. Hay un reposo espiritual que está prometido a todas las personas. Así como también estuvo prometido la tierra de Canaán. Pero había un pueblo rebelde que no entró en esa tierra. ¿Y por qué el mensaje viene a traer este día de hoy? Porque el Padre nos quiere advertir de que si tú no entras en la gracia de Dios, te vas a quedar por fuera de su reposo, como se quedó ese pueblo rebelde que endureció su corazón. ¿Por qué? Porque mira lo que dice más adelante. ¿Qué significa la rebelión? Y la rebelión consiste en que provocaron a ira al Padre porque pecaron, desobedecieron y fueron incrédulos a todas las señales que se les daban. Qué triste ver que hoy en día habemos cristianos, digo habemos porque también yo he cometido ese error. Y el Padre me ha dicho que tengo que corregir eso, si aún lo tengo. ¿Qué error? De que muchas veces entramos a un lugar o entramos a una congregación y decimos, es que aquí no se siente la presencia de Dios. Y yo le digo, ¿tú tienes el Espíritu Santo, sí o no? A esa persona yo les hago la pregunta, ¿tú tienes realmente el Espíritu Santo, sí o no? ¿Estás viviendo bajo el Espíritu, sí o no? Porque el que está bajo la carne no va a percibir absolutamente nada. Pero el que está bajo el Espíritu, o tiene el Espíritu, aunque entre en un lugar donde no haya vida, recuerda que tú eres luz. Recuerda que tú eres portador de gloria. Recuerda que si tú tienes el Espíritu Santo, donde tú pises, la presencia se va a manifestar. Pero cuando tú me dices, es que no siento la presencia de Dios, quiere decir que tú tampoco la tienes. ¿Por qué? Porque si la tuvieses, vieses la necesidad. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad. Y si tú ves que hay necesidad de amor, ahora tú le vas a dar amor a la persona. ¿Por qué estamos acá predicando? Porque un día creímos en nuestro corazón de que íbamos a ser portadores de gloria y de donde fuéramos caminando serían llenos. Pero también hay lugares donde dice la Escritura que vamos a entrar y que la gente no nos va a recibir, la gente nos va a menospreciar y dice, salí de esa ciudad, pero es el caso de que no te quieran recibir. Pero si tú entras a un lugar y te abrazan, te quieren, que es lo que hacía Moisés. Moisés le dio una propuesta, hay una tierra prometida, vamos. Y esta gente lo que hizo fue caminar, pero porque vamos caminando para allá, tenemos hambre, ya no queremos más nada, ya no podemos dormir, estamos cansados, ¿hasta cuándo vamos a caminar? Y veían las señales y no se percibían. Mira lo que dice. Hay un texto, Marcos capítulo 8, versículo 11. Estos son los fariseos en aquel entonces. Los fariseos recibían a Jesús, ¿sí o no? Consideraban la gracia de Jesús, ¿sí o no? La rechazaban.
porque no querían aceptar de que el Mesías había venido en carne. Y estos hombres hicieron un acto. Mira lo que dice. Marcos capítulo 11 dice que estos fariseos tentaron a Jesús. ¿De qué manera? Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿quién? Jesús de Nazaret. ¿Por qué pide señal de esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Qué difícil. Dice: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Había un pueblo que estaba solicitando señal. Había un pueblo que decía: yo quiero llegar a una congregación donde yo entre la presencia, me tumbe y me arrolle y me tire para atrás. Y Jesús le dice: hay una generación que está pidiendo señal, pero la señal más grande es que tú hayas recibido al Mesías en tu corazón. La señal más grande no es la manifestación de que ves la persona que estaba hablando en lengua y se está tirando en el suelo. La señal más grande es que tú tengas la salvación dentro de ti, que el Mesías viva dentro de ti, que la palabra se haya arraigado en tu corazón, que no la suelte jamás, porque dice que perseverando hasta el final. Tenemos que perseverar hasta el final. Lo que me da más curiosidad es que Moisés, teniendo un pueblo rebelde, el Padre nunca lo desechó a un lado. ¿En qué sentido? De que el Padre estuvo con ese pueblo rebelde hasta lo último. ¿Por qué? Porque ¿quién me puede buscar Éxodo capítulo 7, versículo 1 y me lo lee, por favor? Moisés fue constituido y la gente no aceptaba a Moisés. Pero mire de qué manera fue Moisés constituido delante de ese pueblo. 7 capítulo 1. Éxodo 7 capítulo 1. Perdón, capítulo 7 versículo 1. Jehová dijo a Moisés. Ya, que está apagado. Prende. Jehová dijo a Moisés. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Cómo iba a ser constituido Moisés? Dios para Faraón. Pero esa palabra Dios es con D pequeña. Y cuando habla de Dios con D pequeña, habla de hijo. Pero había uno que era más grande que Moisés, que no era con D pequeña, era con D mayúscula, y es Jesús de Nazaret. Así como este pueblo anduvo rebelde con Moisés, el libro de Hebreos me está diciendo que hoy en día también hay cristianos rebeldes que están viviendo conforme a la incredulidad, conforme a la rebeldía. Y este pueblo rebelde estaba solicitando señal. Y les dice más adelante que esto consideraba la rebelión, que provocaron a Dios, pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios y fueron incrédulos con Dios. No creían. ¿Y este pueblo que pasó? Pereció en el desierto y nunca entró. Abracemos la gracia, porque el capítulo 3 también nos enseña de que había cristianos que habían creído en Jesús, pero en su mente estaban considerando regresarse a la ley o al sistema levítico. Caminaban con los cristianos, andaban con los cristianos, pero había razonamiento y incredulidad en su corazón, aunque estaban en el pueblo de los cristianos. Y en su mente estaban considerando volver atrás. Estaban considerando salir de la gracia y regresarse al sistema levítico. Si usted lee el capítulo 3 y lo estudia, se dará cuenta que estoy diciendo toda la verdad. Y hay una promesa para nosotros, así como hubo una promesa para el pueblo que salió de Egipto. Hay uno que entraremos en el reposo de Dios por medio de la gracia. Si usted entra en ese reposo
de la mano de Jesús. Recuerden lo que yo les dije. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, ¿qué vamos a decir? Señor, yo me porté bien. Señor, yo hice todas las cosas bien. Señor, yo ayudé a los demás. Estás diciendo que tú te ganaste la salvación por obra. Pero qué diferente está cuando tú le digas, en la presencia del Padre le digas, yo por mis propias cuentas no pude haber hecho nada, pero yo recibí a mi Señor Jesús de Nazaret en mi corazón. Yo no hice nada, Él lo hizo todo por mí en la cruz. Qué bonito que el Padre te dice, entra en el reposo de tu Señor, porque no eres tú, es Jesús que hizo todo por ti. Y si tú haces algo por otra persona, no es para ganarte la gracia, no es para ganarte la salvación, es por amor a ese sacrificio que hubo en una cruz derramado por ti y por mí. Por eso les digo, la señal que tú estás pidiendo, la confirmación de sentir la presencia, no, es lo primordial. Lo primordial es que tú tengas al Espíritu Santo y que no te apartes de su gracia hasta el final de tu vida. Porque el día que tú te apartes de la gracia, ¿y qué dice la gracia? La gracia es considerar al otro, amar a tu prójimo como a ti mismo. A mí me tocó difícil, porque cuando estaba en Venezuela yo salí de un lugar herido, donde teníamos un líder y ese líder nos falló. Llego a Colombia y conozco a mis pastores. Y yo siempre les digo, yo no pido un líder perfecto, como yo tampoco lo soy. Porque si usted está mirando en mi perfección, déjeme decirle que yo no soy perfecto. Déjeme decirle que yo en cualquier momento le puedo fallar. Yo en cualquier momento me puedo equivocar. Y si yo me equivoco y fallo, le pido perdón a Dios y le pido encarecidamente de que usted no se aparte del Evangelio, de que usted no vuelva atrás de donde salió. ¿Por qué? Porque dice la palabra también nos enseña que nosotros los hombres, si no fallamos de palabra, de conducta, pero siempre vamos a fallar. Por eso es que este cuerpo está corrupto, está viciado de pecado. Por eso necesitamos a Jesús y su gracia todos los días de nuestra vida. Y cuando llego a la congregación del pueblito, yo le decía a mi Padre celestial, déjame llegar a un lugar donde yo pueda echar raíces. Y empiezo a ver a mi líder, pero lo veía con desconfianza porque ya me habían fallado. Y todo lo que él me decía y todo lo que él me decía, yo estaba cerrado. Por eso decía, no endurezcas tu corazón. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. No endurezcas tu corazón. Y recibí a mi padre, con mis pastores los recibí. Y cuando empecé a leer la Escritura, el Espíritu Santo me fue moldeando y moldeando por 5 años, creo que 6. Y yo veía y yo decía, y el Espíritu Santo me hacía entender, de que mis padres espirituales o mis pastores no son perfectos, que merecen gracia como yo también merezco gracia, merecen ser perdonados como yo también merezco ser perdonado. Que si yo tengo el Espíritu Santo, yo no estoy pidiendo perfección en el hombre, yo no estoy esperando nada del hombre, estoy esperándolo todo de mi Padre que está en los cielos. El que me recompensa se llama Jehová de los ejércitos, el que me guía se llama el Espíritu Santo. Pero hay uno que hizo un sacrificio en la cruz llamado Jesucristo. ¿Por qué y por qué estamos aquí delante de su presencia? Y hasta el son de hoy no he salido de la congregación. No porque sea la mejor congregación, porque sea lo mejor de lo mejor. Es porque el Padre me ha hecho entender que todos merecemos gracia. Esa gracia, recuerden que yo les expliqué, la gracia no se merece. La gracia se recibe. Usted no puede hacer absolutamente nada. Simplemente tiene que recibir a Jesús en su corazón. Y Él se va a encargar de limpiarlo, de purificarlo, de transformarlo, de guiarlo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Y el Espíritu Santo dice, no endurezcas tu corazón. No mires atrás como miraba este pueblo de Egipto, este pueblo de Israel en el desierto, que decía, en
En Egipto, cuando éramos esclavos, estábamos mejor. Cuando el Padre estaba ofreciendo una tierra prometida, y aún viendo la tierra prometida, ¿tú sabes qué hizo esa gente? Esa gente vio y dice que Moisés le dijo, envía unos espías a mirar la tierra. ¿Y qué pasó? Agarraron un príncipe de cada tribu. ¿Cuántas tribus eran? 12. De esos 12 hombres fueron a reconocer la tierra y regresaron. Cuando regresaron, 10 dijeron, no, son muy difíciles, hay unos gigantes, no vamos a poder. Josué y Caleb le decían, nos vamos a comer como a pan. Vamos a poder. Porque Josué y Caleb estaban firmes en su fe. Habían visto el mar abrirse en dos. Habían visto descender maná del cielo. Habían visto que de noche no tenían frío, había calor. Estaban calentitos. Había que en el día Dios los protegía. Y Dios siempre se manifestó. Pero había un pueblo que pedía señal a cada rato. ¿Por qué pides tanta señal? Manifiesta tú una señal. Si tú tienes el Espíritu Santo, cuando tú llegues, todo va a cambiar. Pero no porque haya algo allá, sino porque tú llevas algo dentro que va a hacer cambiar ese lugar. ¿Somos gente de reino, sí o no? ¿Tenemos el Espíritu Santo dentro, sí o no? Y nosotros tenemos una responsabilidad. Mira lo que dice, ¿el reposo qué es? El reposo, porque hay tres tipos de reposo. Ahí está el día del reposo, que es el séptimo día, que es el sábado. Está el que dice, entra en su reposo. Uno, día de reposo, que es el séptimo día de la semana, dice, entra en su reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a experimentar paz, salvación y gracia. Pero hay uno que está, dice, entra en mi reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una promesa para ti, para mí en un futuro, así como lo hubo de la tierra de Canaán. Hay una tierra donde no va a haber trabajo, usted no va a haber dolor, no va a haber tristeza, usted no va a recibir maltrato. Eso es lo que Jesús está preparando morada para todos nosotros. Pero hay algo que significa la responsabilidad de un líder. ¿Por qué le digo esto? Vamos a leer el versículo. Hebreos capítulo 3, versículo 12 en adelante dice, mirad hermanos, ¿cómo dice? ¿Quién era considerado hermano? Los cristianos. Por eso es que ustedes ven que los cristianos le llamamos, hey hermano, ven acá, hermanito, Dios te bendiga, hermano. Porque somos considerados hijos de Dios. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, de esta que advirtiendo, para que apartarse del Dios vivo, apartarse de la gracia de Dios. Versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué significa el engaño del pecado? Usted y yo desde que nacemos tenemos ese pecado que se llama incredulidad. En el momento que usted empieza a creer en Jesús, se va a manifestar algo en su vida, que es la confianza en Dios, la paz de Dios. Por eso que Jesús decía, mi paso dejo, mi paso doy, no la doy como la da el mundo. Por eso que cuando un cristiano le suceden cosas malas, recuerda la escritura que dice, porque para los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien. Entonces, aunque te esté pasando algo muy malo en tu vida, tú sabes que es por tu bien. Solamente el Espíritu Santo da eso. Pero cuando empezamos a cuestionar, pero ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué hacen esto? Estás teniendo duda en tu corazón. ¿Por qué te digo esto? Y la duda es sinónimo de incredulidad. Vamos a ver qué dice. Que se habla del capítulo. Hay un libro que contiene un solo capítulo. Aquí me puede buscar Judas capítulo 1, versículos 22 y 23. Nosotros como líderes tenemos, o como pastores tenemos una responsabilidad. Mira lo que dice. ¿Quién me lo puede leer? Judas, ¿no tiene?
Judas capítulo 1, versículos 22 y 23. Ese es el trabajo mío, y el trabajo de mi pastor, y el trabajo de todas las personas que predican, que guían un pueblo, que se le asignó un pueblo. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿A unos que qué? No, a unos que dudan. O sea que entre el pueblo hay gente que aún, yo soy cristiano, yo hice la oración de fe, y aún en su corazón está dudando si la gracia es gratuita o tengo que hacer algo para ganarla. Si el Espíritu Santo lo tengo que se manifieste en otro o que se manifieste en mi vida. Quiero que la presencia de Dios llegue a mi hogar, o donde yo vaya a manifestar la presencia de Dios. Esa es la gran diferencia. Mi trabajo es convencerlos. Si usted tiene duda, mi trabajo es convencerlo y decirle que la gracia es recibiendo a Jesús de Nazaret. Y cuando usted va a empezar a orar y hacer las cosas para bien, es por amor, no para ganarse. Ya estamos terminando, déjeme disculpen. Dice, la palabra pone al descubierto si creemos o no. Cuando usted empieza a leer la Escritura se da cuenta que usted es pecador, pero también se da cuenta de que realmente estoy creyendo en la gracia, realmente estoy recibiendo a Jesucristo en mi corazón con amor, o todavía no estoy seguro si no tengo que hacer más nada. Porque Jesús me dice, recíbame a mí y tendrán descanso. Recíbame a mí, comed y bebed de mi carne y bebed de mi sangre. Seamos transformados, seamos edificados, seamos hijos de Dios cuando recibamos a Jesús de Nazaret. No seamos rebeldes, no seamos incrédulos, no pidamos señal como lo pedía el pueblo, los religiosos, que danos una señal, porque ellos decían, danos una señal del cielo. A ver, manifiesta una señal así como en los tiempos de Moisés que caía maná, para que nosotros vamos a creer en ti. Porque si tú no manifiestas la señal, nosotros no vamos a creer en ti. Eso decían los fariseos. O sea, quiero ver, si en este lugar se manifiesta, yo voy a creer. Pero si no se manifiesta, no creo. Y Jesús le dijo, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. El Espíritu Santo se va a manifestar cuando Él quiera. Y cuando Él quiera, no se va a manifestar. Por eso Jesús le decía, o el libro de Hebreos decía, más importante es que la gracia more en su corazón. Porque yo he visto lugares donde decía, si aquí no se habla en lengua, ahí ni nada. Se dice en lo pentecostal. Porque esa es una señal clave para ellos. Si aquí no se habla en lengua, ahí ni está bien. 1 Corintios capítulo 1, capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. Pero hay unos capítulos anteriores y unos después que dicen que 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 a 3. Ya estamos cerrando. 14, capítulo 1 a 3. 1 Corintios 14, capítulo 14, versículo 1 a 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante es que yo le predique a ustedes la palabra
no, tú, y esto, y lo otro. Porque también la Biblia nos enseña que no todos hablan en lengua. También la Biblia nos enseña que no todos tienen el poder, el don de sanidad. También la Biblia nos enseña que no todos tienen el don de interpretación de lengua. O sea que somos un cuerpo. El hecho que ella hable en lengua y que yo no hable en lengua no quiere decir que yo no tenga el Espíritu Santo. Quiere decir que ella pertenece al cuerpo de Cristo y yo también pertenezco al cuerpo de Cristo. Que yo aporto al cuerpo de Cristo mis dones y ella los dones. Pero los dos trabajamos en conjunto para que todo el mundo reciba la gracia y sea convencido si tiene duda en su corazón. De eso se trata el Evangelio, no de estar pidiendo señal. Más importante es profetizar la palabra y que la gente sea convencida de que necesita a Jesús de Nazaret en su corazón y en su vida. Porque hay muchas personas que están dudando si realmente existe Dios o no. Hay personas que dicen Dios no existe, otras que dicen sí existe. Pero los que dicen que sí existe, tenemos el trabajo y la responsabilidad de convencer a otros de que Dios nos ama, de que Dios nos quiere transformar para que tengamos vida y vida en abundancia. Hebreo dice, escucharon que les dije de los hermanos, ¿cierto? Dice, capítulo 4 de Hebreo, versículo 3 en adelante dice, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Hemos creído en qué? En la gracia de Jesús de Nazaret. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, el reposo de Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después al otro día. Por tanto, quede un reposo para el pueblo de Dios, porque Él que ha entrado en su reposo también ha reposado en su obra, como Dios de la suya. Vamos a ponernos de pie, vamos a hablar por esta palabra. Pero antes quiero decirles que esta enseñanza nos enseña que no debemos repetir la desobediencia del pueblo en Egipto, de que debemos creer con fe. Si decimos que somos cristianos, no basta solamente saberme la Escritura, sino tenerle fe a la Escritura. Entrar en el reposo por medio de Dios y su reino. Ser conscientes de mi condición interna y externa. Pero por sobre todo, la promesa de Dios está disponible. Aún el Padre no ha venido. Aún Jesús no ha venido, perdón. La promesa está. Nosotros tenemos que exhortar a nuestros hermanos, si están dudando en su corazón, y convencerlos de que no se trata de señales, se trata de que la palabra de Dios mora en tu vida, de que el Espíritu Santo no sea contristado y se aparte de ti. Se trata de que la palabra de Dios te haga portar el reino, te haga portar o ser portador de la gloria, que donde tú llegues sea lleno el lugar. Porque si tú llegas a un lugar y no sientes la presencia, me estás diciendo que tú tampoco la portas. Porque el que la porta, donde llega, se llena del Espíritu Santo. Pero también estamos conscientes que si tú entras a un lugar y hay incredulidad, por eso es que
Jesús no hacía milagros en todo lugar. Por eso es que Jesús cuando entraba a un lugar y no había fe, no habían sanidades, no habían prodigios ni señales. Para que haya prodigios y señales tiene que haber primero fe, tanto en el que la está pidiendo como en el que la está deseando. La fe en Jesús, la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida es lo más importante. Quiero que cierren tus ojos, vamos a orar. Padre Dios que estás en los cielos, te doy gracias por esta hermosa palabra que tú nos entregas el día de hoy, Padre.